Continuamos y ya lo veíamos hace ratito en las efemérides. Hoy es el Día Mundial de las Personas que son zurdas, es decir, que utilizan pues, su mano izquierda para realizar algunas actividades como escribir o bueno, pues digamos que es como su lado fuerte, el lado izquierdo. Está con nosotros Álvaro González, él es terapeuta neurológico. Vamos a hablar acerca de esto. ¿Cómo es que hay unas personas que, bueno, podemos ser más diestras y cómo es que son los zurdos? Cuéntanos qué sucede a nivel neurológico. Bienvenido. Muchas gracias. Prácticamente se debe a múltiples factores. Uno de ellos puede ser genético, puede ser durante la gestación, puede ser por cuestiones culturales y puede ser también por la plasticidad que tiene el cerebro, esa gran capacidad de adaptarse a distintas situaciones. Platicábamos, Álvaro, fuera del aire, que hay personas que manejan las dos partes, ¿no? Son derechos para hacer algunas actividades y son zurdísimos para hacer otras. ¿Esto cómo lo explicas o qué relación tiene con los zurdos? Prácticamente se debe, te digo, por cuestiones, voy a mencionar primero pues la cuestión genética. Ajá. Puedes decir que puedes tener cierta predisposición. De hecho, más del 50% de los bebés que en su nacimiento tienen más desarrollado el hemisferio cerebral izquierdo. Ajá. ¿Sí? Cabe mencionar que nosotros que somos diestros, que somos derechos, el hemisferio dominante es el izquierdo. Esto se debe principalmente a que se cruza la información hacia el lado contralateral. Ok. O sea, nuestro hemisferio dominante es en el caso de los diestros. Y el 95% de las personas que en el mundo Sí. somos derechos. Esto, de lo que me mencionas tú, de que por qué para ciertas cosas somos zurdos o diestros, eso depende muchísimo de la gran plasticidad que tiene el cerebro a adaptarse a distintas situaciones. Ok. Eso es prácticamente lo que te podría decir más o menos. Ya. En cuestión de números, digo, yo no he conocido a lo largo o corto de mi vida, no he conocido a muchas personas zurdas. No sé si tal cual los números como de mayor probabilidad que alguien sea zurdo o diestro cambie o se note esta gran diferencia. ¿Cómo? ¿Que podría cambiar? Ajá, o sea, ¿de ¿qué zurdo a tantas diestro? personas son zurdas, qué tantas son diestras? Porque, insisto, no he conocido muchas personas que sean zurdas. Y como que cuando conoces a alguien, tanto en la escuela y demás, es como, ¡ah, Te llama la eres zurdo! atención. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que sí tendrían que sentirse pues únicos, puesto que el 5% o un 10% a nivel mundial son zurdos. Ahora, una de las cosas importantes, la persona que no, por una circunstancia no llega a ser dominante el hemisferio izquierdo, es decir, no llega a ser diestro, se puede pasar a ser ambidiestro, o sea, que use que desarrolle ambos hemisferios cerebrales. Y en el caso de que no, pues es cuando se desarrolla más el derecho para ser zurdo. Ok. Por ejemplo, Álvaro, creo que hay muchos mitos alrededor de las personas que son zurdas. Por ahí le estaba leyendo hace ratito en internet que se dice que tienen, digamos, una esperanza de vida más corta y ese tipo de comentarios los escuchamos muchísimo, ¿no? O quién sabe, a lo mejor también al tener un diferenciador, ¿sufren algún tipo de discriminación también quizás por ser zurdos? Cuéntanos un poquito acerca de estos mitos que deberíamos de quitarnos ya de la cabeza respecto a las personas zurdas. Es correcto, es muy acertado lo que dices. De hecho, hay cuestiones culturales en donde a lo mejor ven cuestiones de intelecto u otras situaciones en las personas que son zurdas. Pero en realidad no tiene otra cosa que ver más que el lugar donde se almacena la información. En la corteza cerebral no tiene nada que ver con el intelecto, no tiene nada que ver con otras situaciones más que el área donde se almacena la información. Pero Ok. a cambio de esta situación, digo, ahorita que lo menciona Dani, sí me acuerdo en la escuela que se usaban estas banquitas y cuando alguien era zurdo era como, ya se complicó porque obviamente Hay no que tenían comprar una ni banca. sola Sí, no me banca acordaba, sí es para cierto. las personas zurdas. Entonces no sé si en la actualidad haya avanzado un poquito esta situación. Pues sí, hay productos que son para personas zurdas. En el caso de las tijeras, el filo de la tijera a veces complica a la hora de cortar. Entonces ese es uno de los retos que tienen las personas zurdas. Viven en un mundo donde más del 95% pues somos diestros. Oye, incluso los músicos, ¿no? El tema de las guitarras, todo esto también Tienen que cambiar hay las cuerdas todo en algunas para ocasiones, claro. personas zurdas, justo. Y específicamente en la cuestión del lenguaje y de la música van en la misma zona, en el lado izquierdo. Entonces eso llama muchísimo la atención, tanto la cuestión motora como la cuestión del lenguaje se desarrollan en el hemisferio cerebral izquierdo. Sí. Eso yo lo veo en la práctica profesional, pacientes que sufren lesiones cerebrales de este lado, pues tienen paralizado su lado diestro, pero también no te entienden el lenguaje. Entonces empiezas ahí a darte cuenta la estrecha relación que hay en los movimientos cuando eres diestro y también en el lenguaje. He sabido de casos, Álvaro, que de repente los papás, quizá no en la actualidad, pero antes, a lo mejor un niño cuando empezaba a escribir con la zurda o patear un balón con la zurda, de repente los papás lo corregían. No, con la zurda no, utiliza la derecha, utiliza la derecha. ¿Eso está correcto o de plano se puede modificar? Quizá que un niño empiece a escribir con la zurda
y lo obliguen a escribir con la derecha. ¿Se puede corregir esto o ya viene de genética? No, sí se puede adaptar. En cuestiones el cerebro, te digo, es muy plástico, Ajá. siempre y cuando la información que le des sea la correcta. El único detalle es que un niño va a tener que luchar con un esfuerzo mental mayor al promedio porque Ajá. tiene que estar corrigiendo esas situaciones. Habrá que ver en qué etapa del desarrollo está para ver si no le interfiere con el aprendizaje escolar, principalmente. Pero lo ideal sería dejarlos como Dejarlo ellos ser, naturalmente ajá, son, es ¿no? correcto. Sí, para que pueda competir contra los demás compañeritos. Claro. O sea, básicamente, Álvaro, una persona zurda tiene exactamente las mismas capacidades que una persona diestra, no es que sea más o menos, porque también he escuchado que, bueno, tú no me vas a dejar mentir, que hay varios futbolistas que normalmente los mejores del mundo resultan ser zurdos. No sé si también esto les ayude a desarrollar alguna capacidad mayor o algo así, o tú dices que es exactamente lo mismo, seas diestro o zurdo, todo bien, todos tenemos las mismas capacidades. Todos tenemos las mismas capacidades, todo depende muchísimo del entorno en el que nos estemos moviendo nosotros. Es eso. En realidad hay algo que dicen los libros de fisiología médica, es sentir para percibir y percibir para aprender. Si tú le das la información necesaria para que se haga zurdo, se va a hacer zurdo. O sea, para que se haga diestro, se va a hacer diestro. O hay quienes son ambidiestros. Pero todo eso se puede desarrollar a través de la práctica. Sí. Eso te iba a preguntar, una persona, no sé, por ejemplo, yo que soy diestra, si un día digo, hoy quiero ser ambidiestra, o sea, ¿sí se podría como también manejar esta situación? Con la ¿O práctica. Es complicado? Ok, Es pura práctica. correcto, con la práctica. Específicamente un tenista, un futbolista, un golfista podría entrenarse, ¿para qué? Para ser ambidiestro, y eso le ayudaría bastante a su profesión. Es que fíjate, fuera del aire, señora, le platicaba a Álvaro que yo soy ambidiestro, se podría decir, porque, por ejemplo, para escribir soy derecho, para hacer deporte, en la mayoría de los deportes soy zurdo, para patear un balón soy zurdo. De hecho, juego fútbol y yo con la derecha no me sirve para nada. Entonces, para hacer el swing, por ejemplo, en el béisbol, para jugar golf soy zurdo. Y la mayoría de cosas las hago con la derecha. Entonces, aquí está medio raro. el Así asunto. es. Quizás es como seguir tu instinto, ¿no? ¿Cómo te sientes más cómodo, no? Y digo, en el caso de los niños pequeños, pues enfocarlos a lo que estás viendo que está pasando, ¿no? En ese momento. Es ¿Cómo correcto. comienzan a mostrar a los niños esto? Porque ves que agarran los juguetitos o es hasta que escriben que te puedes dar cuenta o te puedes Cuando dar cuenta comen. antes. ¿Sabes? Eso es buenazo lo que acabas de mencionar, porque incluso desde la gestación, en un ultrasonido, se puede llegar a ver a lo mejor el bebecito cómo se lleva la mano a la boca, si es la izquierda o la derecha. Entonces, de ahí empieza ya la predilección. Sí. De Fíjate. hecho, haciendo énfasis con lo que comentabas de los zurdos, la verdad es que le pegamos muy bien con la izquierda, los que somos zurdos para O el será fútbol. porque la mayoría Pero- es diestra y tienes esa ventaja, Exacto, ¿no? Sí. pero así como le pegan bien los zurdos, o le pegamos bien los zurdos, de repente he visto o he notado en la mayoría de casos que la gente que escribe zurdo, escriben espantoso, Álvaro. No se les entiende nada. O sea, ¿a qué se debe esto? o ¿Qué? ¿No? Bueno, en eso no tendría una explicación, pero sí coincido contigo de que en la escritura a lo mejor los Ajá. zurdos en los que me ha tocado conocer, si no es la más bonita. Sí, vaya. sí, caray. Pero sí, ahí no te podría decir la ¿Qué es lo explicación. que ocurre en realidad? Parece que escriben en chino, no la muelen. Así es. Pero bueno, bueno, ya nos quedamos en eso, ¿no? Tienen las mismas capacidades ambas personas. Y quitando un poquito de mitos, ¿cuáles serían otros mitos que tienen los zurdos, Álvaro? Eso que te comentaba, que viven menos, lo he escuchado muchísimo. digo, Ese ¿Por es qué se de cree eso? antaño. ¿O por Sí, qué la no. gente dice estas cosas? En realidad lo único que hace la corteza, que es la superficie de esta zona, aquí es donde se almacena la información. La información de cómo mover la mano, cómo mover la pierna, el lenguaje, todas esas cosas. Nada más es eso. La corteza cerebral que más se desarrolla es la que más información va a almacenar y por lo tanto va a ser la dominante. Es lo único, almacenar información, ya sea del lado izquierdo, lado derecho o bilateral. O sea, Sí, que es alguien eso. se lo inventó un día y ya. Sí, nada más son. Entonces, eso te puede influir para mal en una persona que es zurda, porque lo pueden ver como algo negativo. Entonces, Sí. los obligan a utilizar el lado derecho, ocasionando un esfuerzo mental Claro. mayor y eso dificulta muchísimo el aprendizaje en un niño. Se me ocurre, Álvaro, no sé, ¿habrá algún tipo de estadística, hablando médicamente, de enfermedades que se desarrollen un poco más con los zurdos que con los diestros o no existe esta parte? Pues en el caso de lesiones cerebrales, yo puedo evidenciar pues en la práctica profesional de que ves pacientes que sufren un daño cerebral en el lado derecho, que el lado izquierdo, perdón, Ajá. y se afecta su lado fuerte, pues en lo que es el derecho. Y ellos tienen compromiso en el lenguaje, casi todos. Entonces ahí puedes tener una estrecha relación en eso. Quienes se lesionan el lado derecho, pues, obviamente se paraliza el lado que no es dominante, Ajá. pero sí te hablan y sí te comprenden. Entonces bueno. ya puedes ver más o menos cómo aterrizar la bibliografía en un caso con un paciente en Esto es particular. lo del lado izquierdo. Ok. Bueno, no me acuerdo cuál es
en cada como categoría, pero el creativo y que el otro lado es de otra El racional y Ajá, sí, unas cosas así, o no tiene nada que ver. Sí, lo hablan como de una manera muy simplificada y muy Ok. generalista, pero sí te dicen que el lado izquierdo es más matemático, más lógico, el lado derecho es más creativo, todo ese asunto. Ujú. Muy bien. Bueno, Bueno, a quitarnos Muy bien, esos, Álvaro. esos mitos y feliz día a todos. a todos los zurdos. Gracias, Álvaro. Vámonos con las Gracias. chicas. Del otro lado.